a Paco Moncayo y algunos de la oposición o de los independientes que se habían sumado, al parecer, para cubrir los 63 votos y aprobar la ley ayer, también ellos habían recapacitado y habían pedido a Fernando Cordero y asambleísta Alianza País el compromiso de que si el presidente objetaba parcialmente la ley, ellos no se iban a allanar. Parlamentariamente significa aceptar la objeción, sino que se iban a ratificar en el texto aprobado en la Asamblea. Y ese documento no se lo entregaron. Ese compromiso no se lo entregaron a los independientes, e inclusive a algunos que habían hablado sobre la universidad en el oriente ecuatoriano. Al no tener esa seguridad, ellos dijeron, entonces no votamos a favor de la ley. Esa es la realidad. Por eso es que cuando hablamos de franqueza, tenemos que hablar realmente primero de verdades. Hay un segundo punto que quisiera destacar en esta experiencia de ayer, porque de acuerdo a la decisión de Fernando Cordero ha suspendido de manera indefinida la ley, el tratamiento en segundo debate para que se la socialice la ley de educación superior. Ayer dijo algo Fernando Cordero y lo dijo en la cadena de anoche, en la segunda parte. Y hay que siempre, así como leemos entre líneas, entender entre palabras. Él ayer dijo que el pueblo quiere estas leyes y que ellos, los asambleístas de Alianza País, están cumpliendo el mandato. Varias veces repitió, ustedes son los mandantes. Yo ahí le hago una pregunta a la mayoría de la Asamblea, a la mayoría de Alianza País. Pero así se le hago una pregunta, allí sí con franqueza y con sinceridad. ¿El pueblo quiere, pregunto, el pueblo quiere que la rectoría de las universidades esté a cargo del presidente? ¿Se le ha consultado realmente al pueblo? Y hablando del pueblo estudiantil, a los jóvenes que han dicho que no es posible, hablando ya en general, que se le entregue al presidente de turno, hoy día el presidente Rafael Correa, mañana cualquier otro presidente, para que les diga a las universidades cómo deben ser estructuradas sus materias y su pensamiento al que van los estudiantes a estudiar, a aprender. Volvamos al principio de la universidad. La universidad, que inclusive fue fundada por la Iglesia Católica en los siglos XII y XIII, tenía un pensamiento religioso. En algún momento fue necesario, y la misma Iglesia lo reconoció, que era necesario independizar el pensamiento de la universidad. Y la Iglesia se mantuvo aparte, inclusive con sus propias universidades, como una opción. El que quería estudiar la ciencia desde una visión natural, desde una visión de la teología, de la Biblia, de Dios en sí, podía optar. Pero la universidad, sobre todo la laica, la estatal, se independizó, inclusive de su fundadora, de la Iglesia Católica, para no caer en ninguna tendencia ideológica, en ningún sentido. Es decir, la universidad comenzó a cumplir su verdadera función de universalizar los conocimientos. La pregunta entonces, con ese razonamiento, ojalá que si se hace una consulta, se le diga de manera objetiva, imparcial, por la campaña pública, por la campaña estatal, a la ciudadanía. Sobre eso, ¿estamos de acuerdo en que el presidente de turno, cualquiera que sea el partido político que haga mayoría y gane las elecciones, administre las universidades, que tenga la rectoría de la educación superior? Esa pregunta, allí sí, podría decir Fernando Cordero, estamos respondiendo lo que la ciudadanía ordenó. Mientras tanto, lo que está pasando con Fernando Cordero, que pienso y le pregunto si él sabe realmente lo que quiere el pueblo, es cumpliendo una tercera etapa de la democracia plebiscitaria. Recuerde usted, amigo, amiga que me escucha, de este tema lo traté pues hace algunos meses anterior con la orientación de Max Weber, que estudió, analizó la democracia y terminó él escribiendo algunos textos sobre este tema. ¿Qué significa la democracia plebiscitaria?
Cuando el mandatario o cuando los asambleístas, como en este caso, son elegidos por la ciudadanía en las urnas por una mayoría, primera etapa. La segunda etapa, se posesionan a nombre o en nombre del pueblo, y allí viene una derivación o degeneración, que llega un instante donde ellos creen que porque el pueblo los eligió, el pueblo les entregó el poder absoluto, inclusive de interpretar lo que el pueblo piensa y de lo que el pueblo quiere. Cuando ayer lo escuché a Fernando Cordero decir que él está cumpliendo lo que el pueblo quiere o lo que el mandante le ha ordenado, me pregunté yo, primero, si él era presidente de la Asamblea, que debería ser imparcial, con mayorías y minorías, con oficialismo y con oposición al oficialismo, pero él ha demostrado ayer que es el presidente de Alianza País, presidente de la Asamblea de Alianza País. Sin embargo, asumamos que esta es una realidad, porque el pueblo se lo dijo y le entregó a él esta mayoría en la Asamblea. Pero viene esta pregunta todavía sin respuesta. ¿Él realmente sabe lo que el pueblo decide y quiere? Qué pena tener que recordarnos inclusive esas teorías de los griegos, de los fundadores de la democracia, del parlamento, igual que los romanos, finalmente. Ellos decían que debe gobernar, aparte de los monarcas que fueron defenestrados, decían ellos que debería gobernar la aristocracia, es decir, los mejores de la sociedad, los más inteligentes, los más capaces, los sabios en definitiva. Pero esa forma de gobierno tiene su riesgo y tenía su riesgo. Cuando el pueblo acepta que haya una aristocracia, que vayan los sabios, los más capaces, los más estudiados, los más inteligentes, se va degenerando y se convierte en oligarquía, que significa en legislar y gobernar finalmente para el beneficio de ese pequeño grupo. Y ese pequeño grupo se cree que tiene la verdad en sus manos y comienza a gobernar a espaldas del pueblo, e inclusive diciendo que lo hace por el pueblo y para el pueblo. Allí la democracia es la que realmente se impone como una tercera alternativa, con todos sus defectos. Por eso es que Winston Churchill lo dijo, es la peor forma de gobierno, a excepción de las otras maneras o formas de gobierno. Porque esta forma de gobierno, la democracia, la debemos defender con todos sus defectos. Permite que la inteligencia humana se imponga, que la razón humana se imponga. Le preguntamos entonces a Fernando Cordero, ¿él tiene la bola de cristal para saber lo que el pueblo piensa? ¿O querrá imponer la mayoría del voto? Y finalmente, mire usted a lo que llegó Fernando Cordero el día de ayer, a decir que si no se socializa la ley, pedirá la muerte cruzada, es decir, el artículo 148 de la Constitución. El presidente envía a los asambleístas a su casa y convoca inmediatamente el Tribunal Electoral, que ahora se llama Consejo Nacional Electoral, 7 días después a elecciones de asambleístas y presidente. Pero mientras tanto, el presidente podrá legislar y gobernar con decretos. Es un riesgo que queda allí latente, aunque luego la nueva asamblea tendrá que ratificar aquellos decretos o aquellas leyes aprobadas en ese interín por el presidente de la República en funciones. Es un tema que a mí me lleva a la última reflexión que quiero compartir con ustedes, amigos oyentes. Es decir, que no hay otra alternativa, sino la muerte cruzada o la aprobación de la ley. ¿Eso es democracia? ¿Es democracia? No, obvio que no es democracia. ¿Por qué? Porque sí hay otras alternativas. Ejemplo, modificar el borrador o rechazar la ley y legislar en función de lo que realmente quieren todos los ecuatorianos. Esta es la parte que al parecer ayer a Fernando Cordero se le escapó. No hay entonces alternativa de modificar el borrador o de hacer una ley que realmente sea bien consensuada. Para él solo hay dos alternativas. O se aprueba la ley o se convoca a nuevas elecciones para la asamblea, es decir, la muerte cruzada. Solo dejo allí los elementos de juicio.
obviamente con una posición muy clara. Necesitamos los ecuatorianos que se respeten las libertades. Y una de las grandes libertades precisamente es la libertad al conocimiento. No puede ser entregada esa libertad a un partido político. Ese es el fondo que debe discutirse en esta ley de educación superior. Y con todo lo que yo he analizado y reflexionado, veremos qué pasa hoy día, veremos qué pasa mañana y todos los días venideros en esto que queremos defender, la democracia. Vamos al corte comercial.